Verter hormigón. Parece la cosa más sencilla del mundo, ¿a que sí? Mezclas, lo echas en su sitio y ya está. Pues nada más lejos de la realidad. Es una auténtica ciencia y ojo, un pequeño error en el proceso puede tener unas consecuencias que no se ven, pero que son devastadoras. Hablamos de esto, de hasta un 40%. Esa es la pérdida de resistencia que puede llegar a tener una estructura de hormigón si las cosas no se hacen como se tienen que hacer. Esta frase lo clava. El problema no es que quede feo, no. El problema es que la integridad de la estructura se daña desde dentro. Es un fallo que se queda ahí, latente, y que solo da la cara cuando la solución es ya muy complicada. Bien, para entenderlo todo vamos a desglosarlo en 5 fases que son críticas. Primero, la preparación, que es fundamental. Luego, el vaciado y el vibrado, que van de la mano. Después nos meteremos con el curado, ese gran olvidado. Y para terminar, repasaremos los errores típicos que hay que evitar, sí o sí. Empezamos por el principio. Y es que el éxito de un buen hormigonado se decide mucho, pero que mucho, antes de que llegue el primer camión a la obra. La preparación de verdad lo es todo. Antes de echar ni una gota, hay 3 puntos vitales que revisar. 1. El encofrado. Tiene que ser una caja fuerte, estable y estanca, porque si no, el hormigón pierde agua y se deforma. 2. La armadura. El acero tiene que estar bien colocado, porque si queda muy cerca del exterior, se acaba oxidando y literalmente hace que el hormigón reviente desde dentro. Y 3. La superficie donde se vierte. Tiene que estar húmeda pero nunca encharcada. Si está seca, le roba agua a la mezcla, y si tiene charcos, la agua demasiado. En ambos casos es un desastre para la resistencia. Vale, todo preparado, ahora pasamos a la acción. Y ojo, el vaciado no es simplemente volcar el hormigón y ya. No, es un proceso que exige control, técnica y mucha precisión para que la mezcla no se nos estropee. Apuntaos este número, porque es la regla de oro. El hormigón nunca, pero nunca, debe caer en caída libre desde más de 1,5 metros de altura. ¿Y eso por qué? Pues muy sencillo. Si cae desde más alto, los componentes se separan. Los trozos de piedra, los áridos, que pesan más, se van al fondo, y la pasta de cemento se queda arriba. A esto se le llama segregación, y el resultado es una masa que no es para nada homogénea y por lo tanto es muy débil. El hormigón se vierte por tongadas, o sea, en capas horizontales, de unos 40 o 50 centímetros. No se echa todo de golpe. Y esto es fundamental para poder hacer bien el siguiente paso, que es la consolidación de toda esa masa. Y llegamos al que para muchos es el momento más importante de todo el proceso, el vibrado. La misión es muy clara, pero súper crítica. Eliminar hasta la última burbuja de aire que se ha quedado atrapada para conseguir un hormigón que sea denso, compacto y sobre todo resistente. Pero, a ver, ¿por qué es tan vital? ¿Qué puede pasar si no se vibra o si se hace de cualquier manera? Pues la respuesta está literalmente en el aire. Este gráfico es brutal. Fijaos bien en la relación, que es directa. Por cada 1% de aire que dejamos dentro del hormigón, la resistencia puede caer, atención, hasta un 7%. Es una auténtica barbaridad. Y esta imagen lo deja clarísimo. A la izquierda vemos lo que pasa cuando no se vibra bien, las famosas cangrejeras, que no son más que agujeros llenos de aire, puntos débiles en la estructura. A la derecha, en cambio, tenemos un hormigón como debe ser, denso, compacto, sin defectos. La diferencia en calidad salta a la vista. La técnica correcta es muy precisa. Se mete el vibrador en vertical. Se mantiene ahí entre 5 y 15 segundos, hasta que vemos que la superficie del hormigón empieza a brillar y se saca despacito. Y un detalle crucial. Atención, el vibrador es para compactar, no para mover el hormigón de un lado a otro. Usarlo como si fuera una pala es un error gravísimo que vuelve a provocar la segregación que queríamos evitar. Bueno, parece que ya hemos terminado. Pues no, el trabajo no acaba cuando se ha vaciado el último metro cúbico. De hecho, ahora empieza una de las fases más importantes y paradójicamente una de las que más se olvida, el curado. Y no es secar, es un proceso químico clave. Aquí está todo el secreto. El hormigón no se seca, como se seca la ropa al sol. El hormigón se hidrata. Su dureza viene de una reacción química entre el cemento y el agua. Si dejamos que el sol o el viento evaporen ese agua demasiado pronto, la reacción se para para siempre. Y ese hormigón ya nunca, jamás, alcanzará la resistencia para la que fue diseñado. El daño es irreversible. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que curar? Pues el mínimo absoluto, lo que marca la norma, son 7 días para un hormigón normal. Ahora, si estamos hablando de hormigones de alta resistencia o si estamos en pleno verano con mucho calor y viento, nos tenemos que ir hasta los 14 días. Y para hacerlo hay básicamente 2 métodos. El de toda la vida, mantener la superficie húmeda con agua, ya sea regándola constantemente o cubriéndola con sacos mojados. Funciona muy bien, pero exige estar muy encima. Y luego está la alternativa moderna, las membranas de curado. Es un líquido que se pulveriza encima y crea una película que impide que el agua se evapore. Es comodísimo y muy eficaz.
Y para terminar, vamos a hacer un repaso rápido de los 5 errores más destructivos que se suelen cometer en obra. Son fallos muy comunes que pueden tirar por tierra todo el trabajo bien hecho hasta ahora. Este es el pecado capital del hormigón. Añadirle agua en la obra para que sea más fácil de mover es lo peor que se puede hacer. Te cargas por completo la relación agua/cemento que se ha calculado en la central y la resistencia del hormigón cae en picado. Ya lo hemos visto, ¿verdad? No vibrar o hacerlo mal significa dejar la estructura llena de agujeros, de poros de aire. Y esos poros son puntos débiles que van a afectar a su resistencia y a su durabilidad con el paso del tiempo. Esto pasa cuando se interrumpe el hormigonado y una capa empieza a endurecer antes de echar la siguiente. Lo que se crea es una grieta interna, un plano de debilidad estructural gravísimo. Es básicamente programar una futura rotura en la pieza. Volvemos a insistir, no curar el hormigón o hacerlo solo un par de días y olvidarse provoca una pérdida de resistencia y de durabilidad que ya no se puede recuperar. Es como sacar un bizcocho del horno cuando todavía está crudo por dentro. Y para cerrar el círculo, volvemos a donde empezamos. Verter el hormigón desde más de 1,5 metros de altura provoca esa segregación de los materiales. Y el resultado, como ya sabemos, es un hormigón que no es uniforme y que, por tanto, no es fiable estructuralmente. Al final, todo se reduce a esta pregunta. Prestar atención a todos estos detalles técnicos no es una manía de perfeccionista, es una cuestión de longevidad y, sobre todo, de seguridad. La diferencia entre una estructura que da problemas a los pocos años y una que dura un siglo entero está precisamente en hacer las cosas bien desde el primer momento.